hoy con un invitado de lujo, el senador John Milton Rodríguez, también candidato a la presidencia de Colombia por el partido Colombia Justa Libres. Senador, bienvenido, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación. Para todos sus seguidores, mi cariño, mi respeto. Y bueno, qué rico poder disfrutar de este tiempo y hablar de nuestro país, hablar de visión de Colombia. Y te felicito porque estás haciendo un trabajo extraordinario, haciendo visible ideas y visiones, que es lo que necesitamos, podernos escuchar y poder construir sobre esos diálogos. Muchísimas gracias, un honor. Y bueno, vamos a entrar a materia y digamos, además porque no disponemos de mucho tiempo. Y en primer lugar, el partido Colombia Justa Libres, por muchos no es conocido, es nuevo, digamos, se ha fundado en el año 2017. Háblenos un poco de la visión de partido o de la corriente del partido. Bueno, realmente Colombia Justa Libres recoge un trabajo de muchos años, de mucha gente que de la cristiandad han querido expresarse para cristianizar la política o llevar esos principios al escenario de gobierno civil. Realmente no podríamos decir que nosotros somos el génesis de ninguna forma. Desde los años 70, hombres de Dios como el pastor Héctor Pardo y otros hombres de Dios y mujeres del Señor entran en una profunda preocupación porque también la iglesia tuviera una responsabilidad en lo civil, en el gobierno civil, independizando obviamente la expresión litúrgica de la expresión gubernamental. Luego eso avanzó hasta el punto de que en el año 1991 tuvimos dos constitucionalistas, el doctor Borda, por un lado, y tuvimos la oportunidad de tener a esos dos constitucionalistas que hicieron un trabajo muy importante en la Constitución del año 1991. El doctor Jaime Ortiz Hurtado, tal vez seguramente lo has escuchado. Ellos dos fueron constitucionalistas cristianos de aquella época del Partido de Unión Cristiana, que forjaron unas bases muy importantes de la Constitución de 91, entre ellos la libertad de culto, la libertad religiosa. Influyeron en el tema de la definición de la prioridad de la familia como núcleo fundamental, de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños. El aporte de ellos fue muy, muy importante. Y luego se prosiguió otros ejercicios donde tuvimos varios congresistas cristianos de diferentes corrientes políticas, y todo eso hay que honrarlo y hay que reconocerlo, porque ellos recibieron las primeras pedradas, los primeros rechazos de todos nosotros, los mismos cristianos, las primeras incomprensiones, sus primeros errores en esos procesos donde pues no se conocía mucho. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo de Unión Cristiana, el trabajo del Partido Nacional Cristiano, el trabajo del Partido Pacto, de otras expresiones, de los movimientos que impulsaron los pastores castellanos, que impulsaron el pastor Eduardo Cañas en sus momentos, la doctora Vivian Morales. O sea, son realmente personas que hay que reconocerla en su labor. Luego el doctor Ricardo Arias, personas que han estado construyendo un proceso no fácil, no sencillo, y otros que seguramente pues se me escapan de mencionar y que a todos me excusan a quien no esté mencionando, pero la honra y respeto y reconocimiento para todas las personas que han estado trabajando en esos escenarios que no han sido nada sencillos. Y dentro de esos procesos, pues viene el año 2017, recordemos, ya habíamos pasado los momentos de las cartillas en el 2016, con manifestaciones de jóvenes cristianos que lideraron esos procesos, reconocer el trabajo de Ángel Hernández, de Osvaldo Ortiz, de otros jóvenes que lideraron esos procesos, más allá digamos, ser un tema simplemente de los pastores, no fue un tema juvenil donde los pastores apoyamos, respaldamos, claro que sí. Y eso le costó la salida a la ministra de Educación. Recordemos que fue una movilizaciones masivas, impresionantes, que inclusive inspiraron otras marchas en defensa de la familia en toda Latinoamérica. Luego viene el acuerdo de paz en Colombia, nombran a 3 pastores, digamos, como voceros del Consejo Evangélico de Colombia, en una cercanía al Ministerio del Interior, donde se nos dice, necesitamos 3 voceros para que ustedes han votado también por el no, que nos expresen sus inconformidades, a ver qué se puede ajustar en el acuerdo. Entonces, el Consejo Evangélico de Colombia nombra
al pastor Héctor Pardo, al apóstol Eduardo Cañas y a John Milton Rodríguez para estar en ese escenario. 200 horas de reuniones con personas de gobierno nacional, del gobierno de Juan Manuel Santos. Fuimos inclusive a La Habana, Cuba, a confrontar la cúpula guerrillera sobre los temas, la cúpula de las FARC, sobre temas donde ellos no quieren reconocer sus responsabilidades en los secuestros, en el reclutamiento forzoso de menores de edad, en la entrega de todos los bienes derivados del narcotráfico, etcétera, y el reconocimiento de las víctimas cristianas en el conflicto. Salimos de ese proceso y sin querer, pues empezamos a hacernos mediáticos, entonces los medios de comunicación registraron esas posturas, fui vocero por este grupo de voceros a la vez en el Senado y en la Cámara para presentar nuestra postura frente al acuerdo de paz, y ahí se derivó una serie de inquietudes. Los pastores empezamos a estar muy inquietos. Recuerdo que a mí algunos partidos, un partido me ofreció ser senador de la República, y no, yo no soy político. Otro me ofreció ser candidato a la vicepresidencia como brula vicepresidencial. Le dije exactamente lo mismo. Otro partido me ofreció hasta ser candidato presidencial. Una locura realmente en ese boom que hubo en esa época por el tema del plebiscito. Pero los pastores, educadores, víctimas del conflicto armado, mucha gente empezó a inquietarse, no, hay que participar, lo que se viene realmente es algo muy difícil, muy complicado, hay que defender a Colombia, hay que defender la familia. Entonces se fue conformando Colombia Justa, se juntó con el Movimiento Libres, que venía de un ejercicio en la alcaldía de Bogotá y un ejercicio en Consejo de Bogotá con un concejal muy conocido por todos, que es el doctor Emel Rojas, con un desempeño destacado, y se juntan las dos fuerzas en Colombia Justa Libres. Así que es un proceso que nace en esos escenarios, y bueno, iniciamos un proceso de recoger firmas, que eso era realmente muy difícil, porque todo el mundo decía, pero es que ustedes tienen apenas un concejal en Bogotá, no tienen más concejales en ninguna parte de Colombia, no tienen diputados, no tienen congresistas, no tienen estructura política, eso va a ser imposible, y los que más nos daban eran 150.000 votos, había mucha fe para 150.000 votos. Y salimos a trabajar, me propusieron a mí ser candidato, ser cabeza de lista al Senado de la República, una lista cerrada. Yo les dije, pues yo ya he respondido no a 3 situaciones que se me han invitado en otras ocasiones, en otros procesos políticos, pero si a mí Dios me habla, pues yo en esta ocasión sí estaría dispuesto a hacerlo, si Dios me habla. Pasaron como 4 meses, a mí Dios no me hablaba nada realmente. Le habló a mi esposa y le mostró la palabra de Proverbios 31, 8 al 9, que dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia la causa del pobre y del menesteroso. Y ahí aparece el concepto, primero de Colombia Justa, por un lado, pero además de eso, mi esposa me dice, bueno, yo no soy político, política no me gusta, nunca he votado por nadie, no tengo ni siquiera la cédula inscrita, pero tengo la convicción de que tú serás senador de este país. Deberías considerar aceptarle a los pastores esa invitación. Entonces así acepté, recogimos firmas en 7 semanas, más de 600.000 firmas, los pastores líderes de toda la nación. Esto no fue pues algo que tuviera que ser o que tuviera que ver con el esfuerzo de una sola persona, no, este es el esfuerzo de muchísima gente. Y luego vinieron, recogimos casi 600.000 firmas, luego venimos al tema de la candidatura como tal, 2 meses sí, realmente de manera efectiva, y logramos el 11 de marzo llegar a una votación de 433.000 votos, necesitamos 454.000, así que estábamos aburridos, tristes. Luego nos dimos cuenta que nos habían quitado una votación que era legítima, salimos a pelear por esa votación, recuperamos 42.000 votos, con eso entramos realmente con casi 464.000 votos al Senado de la República, no entré solamente yo, nominalmente nuestra votación fue la tercera después de Álvaro Uribe y después de Antanas Mocus, pero luego fue la nuestra y no entré solo, fuimos 3 senadores, el senador Eduardo Pacheco, el senador Edgar Palacio y John Milton Rodríguez, y un representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta. Por 2.000 votos no logramos el representante de la Cámara por el Valle del Cauca, que también ese fue otro cuentazo de esta corrupción política que hay en Colombia. Y ahí estamos. Así que esos son los orígenes, el contexto del partido y en lo que vamos ahorita. Imagínate, ya tenemos ahora una lista que registramos con 62 candidatos, una coalición que se hizo con el partido político Mira, una coalición muy fuerte realmente, y que igualmente nos ayuda muchísimo a comprender otro contexto. Es que ahora ya no tendremos 2 cámaras, digamos, departamentales, tendremos cerca de 20 cámaras departamentales, y eso implica obviamente una solidez,
importante. Antes no teníamos candidato presidencial, ahora tenemos candidato presidencial. Es decir, los temas son distintos, toca trabajar muy duro, nos hemos recorrido ahora de nuevo 16 departamentos, escuchando a la gente y armando una propuesta Sí. seria que le hemos llamado Mi Causa es Colombia. Esas principales banderas, o cómo resumirías esa bandera principal del partido. Yo creo que para nosotros ha sido muy claro la defensa de la vida, de la familia, de las libertades ciudadanas. Eh, Tenemos una claridad en ese sentido y sobre esas banderas estamos construyendo una propuesta llamada Mi Causa es Colombia, porque hemos dicho, los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Y tiene tres líneas muy importantes, tres propuestas muy importantes: desarrollo, seguridad y justicia. Antes de entrar a tus propuestas como candidato presidencial, me gustaría un poco que nos hablaras de ese recorrido, de quién es John Milton Rodríguez y de cómo ha llegado hasta este punto, porque, bueno, como te decía anteriormente en off, me enteré que fuiste afín a ideas comunistas, fuiste ateo y ahorita estás como fundador también de un partido que tiene una orientación más a la familia, al mercado, a ideas conservadoras, a ideas cristianas. Claro, yo soy caleño de nacimiento, soy un jovencito de 52 años de edad. Eh, digamos que mi niñez transcurrió en barrios populares, nací en el barrio obrero, los que se conocen Cali saben que es un barrio popular de la ciudad, de estratos bajos, realmente. Eh, Mi papá fue un hombre que quiso ser sacerdote católico y entró, digamos, a un seminario, trataron de abusar de él, quedó muy marcado con eso, la cogió contra la religión y se le fue la manito y ya la cogió de contra Dios. Se casa con mi mami, pero ella viene con unas ideas de comunismo, de ateísmo, de nadaísmo, y yo siendo un niño pequeño, él me enseña a tener rechazo, él creía que me estaba protegiendo de un gran monstruo llamado la religión, y lo que hizo fue inculcarme rechazo, inculcarme prejuicio, echarme la bendición al revés, diciendo groserías. Y a mí no me leía cuenticos para acostarme a dormir, sino que me leía aparte del manifiesto comunista, por ejemplo, de Marx, me leía aparte del nadaísmo y obviamente esos temas, para mí yo era un bebé, un niño que iba a entender nada, pero obviamente mi subconsciente sí se estaba alimentando de eso. Mi papá muere cuando yo tenía 7 años de edad y fue un trauma fuertísimo, Alejo, porque mi padre muere en un accidente muy fuerte de tránsito. Eso me marcó mi vida y más odio y más rechazo le tomé a la idea de Dios. Eh, Me dolió mucho la muerte de mi papá por casi 2 años para más o menos superar el luto, ver a mi mamá también muy triste, muy afligida. Tomé ese rol como el hombre de la casa, mis 3 hermanitos estaban más pequeños. Entonces fueron momentos difíciles. Mi mami, como a los 4 años después, se casa y entonces arranca otro hogar con un hombre también católico. Nunca le pude decir su nombre, nunca le dije padrastro porque él nos acogió a los 4 hijos como si fueran de él. Era un hombre también católico, pero él nunca se metió conmigo en los temas religiosos, nunca me rechazó para nada, mi mamá tampoco. Obviamente era muy rebelde y yo sufría a veces con mi rebeldía, aunque era muy buen estudiante, ¿viste? Siempre sacaba los primeros puestos y digamos que a nivel de estudiante era más o menos como una especie de nerd. Era muy buen futbolista, no quiero presumir de nada aquí, sobre todo aprovechando que mi equipo pues, ha pasado a la final, el poderoso Deportivo Cali. No Pero quiero presumir aquí de nada. le va a tocar contra el Eh, mío, le va a eh, tocar contra el eh, Tolima. Eso está confirmado porque los del Millonario están aún diciendo que todavía Ahí va. no. Entonces, bueno, entonces ahí, entonces me gustó el deporte y todo, pero a los 18 años de edad me pasó algo y es que mis padres eran, tenían muchas ideas de negocio, emprendieron muchos negocios, pero administrativamente no les fue bien. Entonces fuimos de quiebra en quiebra hasta la casa se nos quemó, nos pasamos a otra casa, vino un aguacero y lo que no se llevó la candela se le llevó el agua y quedamos en la total ruina.
Entonces nos fuimos a vivir a un barrio de invasión, eh, aguantando hambre, hermano, pasando necesidades difíciles, no había servicios públicos de nada. Fueron momentos muy complicados para nosotros. Y en ese escenario mis padres estaban a punto de divorciarse por esas situaciones tan difíciles. De pronto se encuentran con un amigo y ese amigo que en su tiempo pasado por su desorden también había perdido su hogar, sus empresas, todo esto, ese testimonio de lo ahora, digamos, recuperado, restaurado, ordenado con su hogar, les impactó mucho a ellos y entonces les invitaron a un grupo de oración y mis padres empezaron a ir. Yo obviamente me burlaba de ellos, pero ellos empezaron a llevar literatura de Norman Vincent Peale, de Ogmandino, cassettes. En aquella época a mí me tocó los cassettes, yo creo que en tu época ya no, Alego, porque tú eres mucho más joven, pero a mí me tocó los cassettes. Entonces yo me escuchaba ahí los audios y un día me llevaron a una integración, pues ellos saben que a mí no me gustaba nada del tema, que yo rechazaba todo eso, no, que hay una integración, que un paseo, que con empanaditas, que con tamales, que con muchachas, eso me entusiasmó, sobre todo los tamales. Y entonces nos fuimos a la actividad y entonces en medio de la actividad compartieron un testimonio en un cassette que se llama El testimonio del loco de la celda 8, un hijo de un embajador de México perdido en las drogas, que un día le compartieron de la Biblia, de la palabra de Dios, y él se transformó completamente y quedó un hombre, digamos, libre de drogas y con una proyección muy grande en su vida, y eso me tocó profundamente. Y ese día le entregué mi vida a Jesús. Después de ese testimonio, hace ya 33 años hasta el día de hoy, me cambió completamente la vida, obviamente. Y luego yo me caso muy joven a los 19 años, con una mujer maravillosa, Norma Estela, una bugueñita, y yo le digo, yo no tengo mucho que ofrecerte, realmente soy muy pobre. Y ella me dice, no, no importa, así sea bajo un puente, yo acepto que podamos casarnos. Y casi le cumplo el sueño yo, y casi me la llevo a un puente. Tenemos una casa prefabricada, nuestro patrimonio era un colchoncito y un fogoncito de petróleo. Yo, digamos, de soltero, mi trabajo, por ejemplo, fue lavando y cuidando carros, mesero en un restaurante, barman, bueno, de todo hice de joven. Ya cuando me casé, mi primer trabajo fue empacando mercados. Luego fue surgiendo frutas y verduras. De ahí pasé a hacer pizzas. Eran más las que me comía que las que hacía, pero más o menos aprendí. Y estudié primero una carrera técnica, me tocó estudiar de noche, mi esposa también, ella es diseñadora de modas y comunicadora social. Y yo hice una carrera técnica industrial, en ingeniería industrial, era lo que me podía pagar. Luego me gané un concurso en contabilidad en Almacenes Éxito y luego me gané otro concurso con el grupo Mayagüez, luego me gané otro concurso con el grupo Lloreda y empecé a estudiar ya ingeniería industrial. Me gradué en ingeniería industrial, hice un diplomado en finanzas y luego me llama a ser pastor. Y en ese proceso fue tremendo porque, eh, pues ya estando bien, habíamos ya comprado nuestro apartamento, nuestro vehículo, nuestros hijitos ya estaban un poco más grandecitos, estaban estudiando. Entonces fue una experiencia fuerte porque, digamos, no es fácil. Yo le dije, mi amor, Dios me ha llamado al pastorado. Entonces ella me dice, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? Después de todo lo que hemos sufrido, usted me sale con ese chiste. Además, yo no quiero ser, imagínese, como hablan de mal de los pastores, y usted está tranquilo, siga trabajando. Y además, yo no quiero ser pastora con esa falda largota y todo eso. Entonces, fueron momentos al tiempo, me salen dos tumores en mi garganta, con médico, que oncólogo, que una cosa, que la otra. Fueron Wow. momentos difíciles y un día voy a afeitarme y las bolotas, pelototas han desaparecido. Voy al médico, el médico me manda exámenes y me dice, estás limpio, no tienes nada. Eso tocó mucho a mi esposa y a mí. Entonces, al tiempo, mi esposa dice, Dios me ha hablado, que le sirvamos a él. Entonces, renuncio a la empresa y vendo el carro, el apartamento, para no ser carga para nadie. Arrancamos lo que conocemos como Misión Paz, que arrancó con 4 personas, y es un ministerio de 25,000 personas. Y de ese ministerio nace una fundación que atiende con seguridad alimentaria a niños y jóvenes desplazados por la violencia del conflicto armado o personas en vulnerabilidad. Entregamos cerca de 700,000 a 1 millón de raciones de alimento por año. Luego, hace 8 o 9 años, fundamos la Universidad CUDES para estrato 1, 2 y 3. Ya han sangrado 200 profesionales de la universidad. Y ahora reciente, pues yo ya soy abuelo prematuro de 5 nietos, mi querido Alejandro. Y
Hace un mes y medio tuve la gran bendición de graduarme, graduarme en maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes, y también tengo un doctorado honoris causa en psicología de familia, y ya todo lo que luego nos habla el señor del partido, que ya se los compartí, pero eso es ver la mano de Dios realmente. Yo le doy toda la gloria a Dios, porque imagínate una persona que arranca Gran lavando y testimonio. cuidando carros y aspirando a la presidencia de Colombia. Te lo digo por qué. Y es bueno compartirle a todos, en especial a los jóvenes, porque como que se mezcla la idea hoy en día que si a usted le falta algo, si usted es pobre, si usted aguantó hambre, pareciera que entonces es válido acudir a vías de hecho para hacerse sentir. No, yo nunca utilicé un arma, nunca le tiré piedra a nadie, nunca pertenecí a un grupo al margen de la ley, no cometí delitos. Y les digo esto no para hacer sentirme mal a los que lo han hecho, más bien para que reflexionen y no lo vuelvan a hacer. Y aquellos que no lo han hecho, no hay necesidad de hacerlo. Uno puede salir adelante con amor, con compromiso, con responsabilidad, y podemos avanzar en la vida sin rencores, sin odios, y más bien con muchísimo amor. Bueno, muchísimas gracias por ese testimonio que a mí me ha llegado, pero sé también que a las personas en este momento, 100 personas en vivo y las miles que lo verán después, wow, impresionante. Sé que disponemos de poco tiempo, así que tal vez de la manera más contundente o resumida, tus propuestas de campaña, tus propuestas como futuro presidente de Colombia. Hay varias cosas que tenemos que ser conscientes todos los que estamos en esta transmisión y los que nos van a ver. Colombia ha sufrido de las secuencias, de las secuelas de la corrupción, una corrupción endémica, una corrupción fatal, que entre la corrupción, la evasión de impuestos y el contrabando le quita a Colombia cerca de 112 billones de pesos, que es equivalente al 30% del presupuesto general de la nación. De eso se cansó Colombia, de eso estamos cansados todos, de pagar altos impuestos para sostener al corrupto. Pero no nos puede pasar lo que pasó con Venezuela, lo que pasó con Nicaragua, lo que ha pasado con el Perú, que cansados de la corrupción nos ponemos en las manos del comunismo y de las dictaduras. No nos puede pasar eso. Yo he dicho claramente, ni corrupción ni comunismo, así lo quieran pintar de cualquier manera, así lo quieran adornar, le quieran colocar bombillitos, le quieran colocar adornitos, es comunismo, punto. Y lo digo porque no podemos ser ingenuos. Eh, si hemos sido engañados por los corruptos, ahora no podemos ser engañados por los comunistas. Y por eso nos hemos plantado en una propuesta muy seria. Los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Nuestra propuesta es una propuesta presidencial a primera vuelta. No estamos en este momento viendo que hayan decisiones reales de personas que tengan esa decisión de aislarse completamente de la politiquería, del clientelismo, y de hacer una política limpia, de renovarla completamente, de escuchar las regiones, de atrevernos valientemente a hacer una propuesta y llevarla hasta las últimas consecuencias. Tenemos que lograrlo. Mire que en las encuestas el 48% se identifican con los 14 precandidatos que más suenan, y el 52% de los colombianos dicen con ninguno de esos. Nosotros hemos enfocado en una cosa real, y es recorrer las calles de Colombia, escuchar a los jóvenes, a las MIPIMES, escuchar a los emprendedores, escuchar a las mujeres, escuchar a la gente, qué es lo que está pasando en Colombia. Y eso nos ha permitido construir una propuesta que reconoce las regiones del país en tres fundamentos: desarrollo, seguridad y justicia. Hablemos de desarrollo muy concretamente. Okay. Hablamos de soluciones para Colombia. Y cuando hablamos de soluciones para Colombia, hablamos de desarrollo, hablamos de recuperar, Alejandro, 1 millón de empleos como mínimo que habíamos perdido antes de la pandemia ya. Entre el 2015, cuando subieron el IVA del 14 al 19%, hasta febrero del 2020, habíamos perdido ya 1 millón de empleos. Habíamos pasado del 7.3% de desempleo al 12.3%. Y cuando uno ve la gente en la calle, yo recuerdo, por ejemplo, a un jovencito Julián en el parque de la ciudad de Pereira, que no entiende por qué hay desempleo. Y la situación es real. ¿Por qué hay desempleo en Colombia? ¿Cómo resolverlo? Pero además, esa propuesta de desarrollo también resuelve mínimo formalizar 1 millón de empleos de la informalidad. ¿Cómo se hace? Se pregunta todo el mundo.
Uno, tenemos que ayudar a las MIPYMES, porque las MIPYMES crean la mayor cantidad de empleo en Colombia. La banca estatal tiene que generar las oportunidades con créditos blandos mínimo a 30 años para que esos 900.000 micronegocios y 30.000 empresas que se quebraron en la pandemia se puedan recuperar y vuelvan a generar actividad, emprendimiento y obviamente empleo. Segundo, es de vital importancia seguir el Estado colombiano construyendo las vías, construyendo y recuperando el plan ferroviario, el plan de los puertos, el plan vial en Colombia, porque esos planes hacen posible que se creen dinamismo y se crea empleo. Tres, tenemos 1.800.000 viviendas de déficit habitacional. Vamos a construir en esos 4 años mínimo 500.000 viviendas. Cuarto, tenemos que revisar los tratados de libre comercio. Los hemos revisado con mi equipo programático. Tenemos 17 tratados de libre comercio que nos permiten, escuchen esto todos los colombianos, nos permiten exportar 5.000 productos con preferencia arancelaria y solamente exportamos 500. Quinto, en Colombia, 5 departamentos del país representan el 86% de la capacidad de exportación del país, imagínate. O sea que tenemos más de 27 departamentos subutilizados. Sexto, tenemos que resolver las 200.000 hectáreas de coca y no va a ser solamente con presencia del Estado, que tiene que haberlo, ahorita yo hablo de seguridad sobre eso, sino mercados que se abran para nuestros campesinos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cancillería, ministro de Comercio, ministro de Agricultura abriendo mercados. De esa manera generamos esos empleos. Hablemos de seguridad. En Colombia hay 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es el país de mayor nivel de criminalidad en el mundo después del Congo. Aquí se roban hay 680 hurtos por día en el país. Hoy las ciudades son inseguras. El 80% de los colombianos se sienten inseguros en sus propias ciudades, en sus propios barrios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar la inteligencia del Estado. Vamos a recuperar la articulación del ejército con la policía. Vamos a generar una cercanía con la ciudadanía. Vamos a hacer una política de convivencia ciudadana, ser el presidente de los barrios y de las veredas, donde articularemos con gobernaciones y alcaldías y la misma sociedad civil, tema de deporte, cultura, arte, emprendimiento, solidaridad, recuperar el concepto del buen vecino, donde nosotros podamos generar esas posibilidades donde la gente se quiera, se respete, se aprecie, independiente de condiciones filosóficas, religiosas o incluso políticas. Y ahí generamos la mejor política de seguridad y la política de convivencia. Y hablemos de justicia para terminar. En Colombia, de cada 100 delitos solamente se castigan 14, 86 delitos quedan impunes. ¿Por qué pasa eso? Hablemos de cosas reales. En el 91, cuando entra la acción de tutela, que fue muy bueno, se nos olvidó algo, se nos olvidó fortalecer el sistema judicial en Colombia. Tenemos un déficit de 42.000 jueces y en esos 4 años me propongo meter 21.000 jueces. Dos, aquí tenemos un problema donde los delincuentes quedan libres. No, que es que el policía no le leyó los derechos, el señor del CTI no hizo lo que tenía que hacer, es decir, y entonces el delincuente queda libre. Nosotros vamos a romper con eso. Cuando un policía, cuando el CTI se equivoque en una captura, serán esos servidores públicos que tienen que asumir sus responsabilidades, pero el delincuente no me queda libre. Tiene que asumir un proceso donde demuestre su inocencia frente al delito que se le imputa. Las cárceles de Colombia, 60% de hacinamiento. Tenemos un déficit de 330.000 metros cuadrados de cárcel. Haga de cuenta, más o menos, 10 estadios Nemesio Camacho El Campín. Ese es el déficit que tenemos. Tenemos que construir nuevas cárceles. La plata ya la tenemos. 1 billón de pesos que ha logrado la Sociedad de Activos Especiales extinción de dominio a las mafias. Ahí tenemos la plata para construir. Pero además de eso, vamos a ver un modelo de resocialización en Colombia, donde organizaciones sociales, religiosas, terapeutas, etcétera, generan un modelo de resocialización. Universidades y centros de emprendimiento le enseñamos a emprender al recluso, porque todo lo que pasa en la cárcel ellos lo pueden hacer. Lo que es la alimentación, vestuario, mantenimiento, la construcción de las nuevas cárceles, y así se autofinancia su estadía en la cárcel. Le generamos incluso un bono de emprendimiento para que cuando salga de la cárcel, como no le van a dar empleo fácil, entonces ese bono de emprendimiento hace que ese recluso no vuelva a delinquir, sino que arranca un emprendimiento debidamente acompañado de centros de emprendimiento y del SENA.
Creo que de esa manera tenemos una sociedad que se enfoca. Quiero hablarle para cerrar con el tema de educación, que se volvió en el tema del desarrollo. Para mí la educación es el motor de todo. Hoy tenemos una cobertura de solamente el 53% de educación en la parte urbana y de solamente el 26% en lo rural. Vamos a pasar al 100% en mi presidencia y lo podemos hacer ya. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos capacidades que no se utilizan en las iglesias, en fundaciones, en organizaciones deportivas, en organizaciones sociales. No, todos esos espacios y escenarios que en semana no se utilizan, lo vamos a aportar a la educación para que a través de la virtualidad y en cierto caso de la presencialidad, todos nuestros niños y jóvenes estudien inglés, tecnología, emprendimiento, formación en habilidades que permitan que rápidamente sea pertinente su conocimiento para arrancar emprendimientos. Entonces, lo que vamos a lograr nosotros es una sociedad educada, emprendedora, que va a salir adelante. Creo que ahí tenemos que enfocarnos, no más corrupción en Colombia, la alta burocracia del Estado no la podemos seguir continuando, Sí. no lo podemos permitir. ¿Y cómo así que las encuestas lo encabezan? Alguien que representa el comunismo y otro que representa la corrupción. No, señor. Tenemos la posibilidad nosotros de ir y mostrar un camino diferente, no criticando, evidenciando la maldad, pero proponiendo soluciones para Colombia. Senador, muchísimas gracias. Sé que en este momento hay un evento ahí detrás, ahí mismo, o sea, estás en Sí. medio de un evento, se nos quedan muchos temas por fuera, el tema de las coaliciones, el tema de las amenazas que recibiste y tu familia durante el contexto del paro, se nos queda también por fuera temas relacionados con el aborto, otros muy interesantes, pero bueno, creo que hemos logrado algo fundamental y es que hemos conocido algo del partido Colombia Justa Libres, algo de John Milton Rodríguez, candidato presidencial, y algunas de esas propuestas. Espero que todos los que nos están acompañando y los que nos vayan a ver después, pues se animen a ir a tus redes, a escucharte, a ver lo que están haciendo. Incluso hoy han llevado a cabo un nuevo proyecto de ley también, una zona económica especial, etcétera. O sea, mucho de esto que se está haciendo no se está visibilizando, así que el llamado también es para que todos se sumen. Y bueno, te paso la pelota. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden encontrar todo eso que están realizando? Mis redes sociales son muy sencillas, John Milton R, John Milton Rodríguez en Facebook, John Milton R en Instagram y en Twitter, johnmiltonrodríguez.com en nuestra página web y también estamos en TikTok, John Milton Rodríguez. Algo importante para todos, 100% pro vida. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con los causales de aborto de la sentencia. Yo encuentro gente que dice, yo soy pro vida, pero estoy de acuerdo con los causales de la Corte Constitucional. No, eso se llama tibieza, no. Yo no estoy de acuerdo con ninguna clase de aborto porque la vida empieza desde la concepción. Segundo, claro, los temas que tienen que ver con la defensa de la vida, innegociable. Igualmente, a pesar de las amenazas aún de ser considerado objetivo militar, seguimos adelante, se ha fortalecido el esquema de seguridad y seguimos recorriendo Colombia. A todos mi aprecio, mi cariño, mi gratitud contigo, Alejandro, siempre en mi disposición. Espero que sigamos compartiendo de esos escenarios y espacios tan importantes. A todos muchas bendiciones y un servidor para todos ustedes. Recuerden, los polos nos dividen, las causas nos unen. Mi causa es Colombia. John Milton Rodríguez a la presidencia. Muchas gracias, bendiciones a todos. A ti, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que nos podamos